bosque cuida el río. El río cuida el mar. El mar cuida el planeta. Y un planeta azul con agua viviente nos cobija a todos por la eternal abnegación. Se dice que nuestro planeta es un planeta de agua, pero la mayor cantidad es agua salada. El agua dulce constituye apenas una mínima parte de la hidrosfera. Pero aún la hidrosfera constituye apenas el 0.023% de la masa total de la Tierra, y esta cubre el 72% de la superficie terrestre con una capa media de 2.6 kilómetros. En suma, el 97.5% del agua se encuentra en los océanos, y es solo el 2.5% agua dulce, misma que en un 0.98% es hielo de montañas y polos, y apenas el 1.52% es agua disponible. En este contexto, hay que ponderar que confederados al agua dulce en lagos, ríos, humedales y bajiales, vive el 50% de la diversidad biológica. Entonces, el agua es vida, evolución y energía. Y la energía solamente puede medirse a través de los efectos que ejerce el agua sobre la materia. Por otro lado, el agua ejerce un enorme poder, y los ríos son una de las más extraordinarias manifestaciones de semejante poder. Primero, porque sus corrientes nos subyugan, nos embelezan, nos atraen. Visto así, siempre he considerado un enorme privilegio haber nacido a la orilla de un río. Aquellos que no tienen esta suerte, inclusive construyen arroyos artificiales para gozar de esta magia. El río nos llama. Su corriente ejerce una irresistible seducción acuosa, porque muy en el fondo de nuestro ser, algo sabe que del agua venimos. Al ver la corriente, sentimos la necesidad de entrar a ella porque es nuestra antigua cuna. De ahí venimos y al río habremos de volver. Además, los ríos nos proveen de innumerables servicios. El valor global de los servicios ambientales de los ecosistemas fue estimado por Constanza en 1997 en $33 trillones, 14.9 trillones para los ecosistemas acuáticos, es decir, 45% del valor económico total. Por otra parte, cabe destacar que las civilizaciones se han asentado siempre en las riberas de memorables ríos, y epopeyas como la de Moisés en el Nilo y el bautismo de Jesús en el Jordán son célebres en la historia. La contemplación de los ríos ha sido fuente de inspiración para poetas, pintores e incontables artistas en todo el mundo. México no es la excepción. Su territorio es surcado por numerosos ríos de inusitada belleza que le proveen de innumerables beneficios, además de la contemplación estética. México es catalogado como un país megadiverso, con el 10% de todas las especies del mundo. Del 27% de estas especies son endémicas y asociadas a los ríos. Comparando, sabemos que México contiene más diversidad biológica que Canadá, Estados Unidos y Alaska juntos. De tal suerte que más de 375 especies de aves migratorias vienen a los ríos mexicanos cada año. De esta manera, más del 50% de nuestra biodiversidad está asociada a los ecosistemas dulceacuícolas. México cuenta con 67 grandes ríos rebosantes de diversidad biológica, algunos ríos subterráneos con raras formas de vida. Contamos también con 70 lagos y más de 60 humedales, todos conectados a ríos. En nuestros ríos viven 506 especies de peces, de los cuales 115 son endémicos.
México ocupa el primer lugar en reptiles con 704 especies, de las cuales el 53% son endémicos. Posee más de 280 especies de anfibios, de las cuales 33% también son endémicos. Los crustáceos de agua dulce comprenden 5 órdenes dentro de 22 familias. Aunque sobreviviendo apenas en México existen más de 350 especies de plantas acuáticas o subacuáticas. Así que en cada rincón, en cada recodo, en cada remanso, en cada piedra del río, hay un tesoro viviente que merece nuestro aprecio. Desgraciadamente, los ríos ahora apenas son reductos de vida, últimos refugios para algunas especies de peces, anfibios o aves, como el carismático tordo de aguas Cinclus mexicanus. En resumen, los ríos deberían ser rescatados porque son el sanctum sanctorum de la vida. ¿Cuánto valen? ¿Qué valor tiene un arroyo para nosotros? Analizaremos más a detalle esta pregunta. Reflexionemos en lo siguiente. Un río es su microcuenca, sus bosques fluviales, su biota acuática y las personas que lo habitan. En primera, entonces el río no es tal, sino su cuenca. Las condiciones de los bosques de las vertientes del río definen en gran parte a la calidad, cantidad y régimen de su río principal. A partir de la microcuenca podemos realizar un balance hidrológico cuantificando las fases del ciclo del agua a nivel local. Este conocimiento es de gran utilidad para plantear el uso del agua, ya que el balance hídrico a nivel de microcuenca permite observar la oferta y la demanda a través del tiempo en función del crecimiento poblacional. Y de esta manera garantizar un volumen, digamos, intocable como caudal ecológico para el uso de la biota acuática y ribereña. En segundo lugar, el río es sus bosques fluviales, que lo protegen y contribuyen en la calidad del paisaje. Sus corrientes son reservorios de biodiversidad, protegen los suelos y retienen los nutrimentos. Por lo tanto, los bosques fluviales son corredores biológicos, refugios de fauna silvestre, sombra para la corriente y fuente de provisión de materia orgánica para macroinvertebrados del río. Las funciones de los bosques fluviales o franjas hidrorreguladoras son vitales, ya que regulan la cantidad, calidad y régimen de aguas, mitigan las inundaciones y los deslizamientos, minimizan los efectos de las sequías y regulan el clima regional y reducen la sedimentación en las presas. Los ríos y arroyos pueden estabilizar cargas contaminantes y contribuyen en el mantenimiento de la calidad del paisaje. Los bosques fluviales funcionan como filtros depuradores de contaminantes como los agrotóxicos provenientes de la agricultura, según observamos en esta imagen. La valoración económica de los servicios ambientales de los bosques fluviales indica que 1 kilómetro de estos tiene un valor de $11,000 por año. Por otra parte, los bosques fluviales aportan también energía a través de la descomposición de la materia orgánica que cae dentro de la corriente. En tercer lugar, el río es su biota. Inclusive, algunos macroinvertebrados son utilizados como bioindicadores de la salud del río. La evaluación indirecta de la calidad del agua de una corriente basada en bioindicadores consiste en la evaluación de la calidad del hábitat ripícola, la evaluación de la condición ecológica a nivel de especie o comunidad y la determinación de índices de calidad. La hipótesis del biomonitoreo de corrientes utilizando macroinvertebrados acuáticos asumen que la tolerancia a diferentes contaminantes afecta también diferencialmente a los distintos componentes biológicos del sistema fluvial. Los organismos acuáticos presentan diferentes grados de tolerancia a los contaminantes.
Los índices de tolerancia para cada taxón son evaluados para cada tipo de contaminación. Usualmente se valora la contaminación orgánica, pero también acidez, metales pesados, entre otros. Como bioindicadores, los insectos acuáticos presentan las siguientes ventajas. Son casi omnipresentes en los ríos, son sedentarios, son extremadamente sensibles a perturbaciones. Presentan largos ciclos de vida. Actualmente existen ya métodos de evaluación y un conocimiento sobre taxonomía para algunas regiones. Por ejemplo, para un sitio de un río de la zona chatina, los índices utilizados indican que la presencia de particulares tipos de insectos acuáticos reflejan una calidad del agua de este río como excelente según se observa en este cuadro. También, algunos peces son magníficos bioindicadores como el Apteronotus alfibrons. Este pez, nativo de África, emite una serie continua de pulsaciones eléctricas de baja amplitud, vive en temperaturas de 27 grados centígrados. Para determinar la contaminación, el pez es colocado en una pecera con un par de electrodos que miden la corriente eléctrica. La frecuencia y forma de la señal bioeléctrica que emite el pez varía en función de las sustancias tóxicas presentes en el agua. En cuarto lugar, el río es también un reflejo de las actividades que realiza la población que habitan sus márgenes. Y a propósito, ¿quién es el dueño de los ríos? Los ríos y sus recursos asociados se han considerado siempre bienes comunes, asunto que estudiaremos a continuación. Cuando la población humana era escasa, el impacto era mínimo, no había gran contaminación y la gente disfrutaba de las maravillas de los ríos. ¿Pero son los ríos solo remanso de paz y solaz esparcimiento? Los ríos son mucho más que contemplación y gozo escénico, son fuente de vida y desarrollo económico y social. Pero hay una señal de alarma. Primero, porque el agua dulce no necesariamente es agua potable y la estamos contaminando de forma vertiginosa. Así, el planeta se deseca rápidamente por el cambio climático, los ríos disminuyen su caudal de forma alarmante en gran parte del mundo. Las corrientes de agua dulce están siendo mermadas y la oferta de agua se reduce por la contaminación, mientras que la demanda se incrementa y los ríos se convierten en las reservas más vulnerables. La percepción de los ríos como vertederos de desechos no es nueva. En el libro Utopía de Tomás Moro se consignaba desde hace 500 años lo siguiente: aparte de los almacenes, hay mercados de comestibles y toda la carne de cuadrúpedos y aves que fuera de la ciudad son limpiados de impurezas y suciedades en el río. Pero los ríos no pueden seguir viéndose como vertederos de desperdicios e inmundicias. La forma de ver a los ríos y a los recursos naturales debe ser modificada. ¿Podemos cambiar nuestras visiones y percepciones sobre los ríos y los bosques? Tenemos que hacerlo, ya que como veremos más adelante, el reto es enorme. Problemática de los ecosistemas dulceacuícolas. Esta es tan grave que nos preguntamos si no es que estamos viviendo la agonía de los ríos. Los ríos mexicanos sufren los embates de diferentes fuentes de impacto como la disposición de efluentes industriales y domésticos, la descarga de aguas residuales, espuma que denota detergentes, la disposición del drenaje municipal, la contaminación por residuos sólidos, la contaminación por sumideros de aguas negras, la indiscriminada extracción de materiales pétreos como arena, grava y piedra, la derivación para riego de vegas, la extracción excesiva de agua de ríos y arroyos, la deforestación de bosques fluviales para una insostenible agricultura ribereña o la contaminación difusa originada por la agricultura convencional. Lo anterior suman más de 8.5 millones de hectáreas afectadas por la degradación química, física o biológica.
Consideremos tan solo que en el país se usan 66 kilogramos de fertilizantes por hectárea y se comercializan 20.000 toneladas de ingredientes activos de plaguicidas por año. El 50% del volumen corresponde a 11 productos, entre los que destacan el paratión, endulzolfán y 2,4-D, sustancias prohibidas o severamente restringidas según la Semarnat en 2002. Los efectos de largo plazo de los agrotóxicos sobre plantas y animales del río no están aún entendidos. Los herbicidas de los escurrimientos de las parcelas pueden interferir con el crecimiento de las plantas de los humedales y esteros. Por ello, el uso de plaguicidas ha llevado a muchas especies a la extinción, como es el caso del gorrión costero, el cual se extinguió el 16 de junio de 1987, la razón, el DDT aplicado para controlar los mosquitos. La contaminación debida a las descargas industriales afecta de forma catastrófica los recursos del agua. Valiosas reservas hídricas son afectadas por los vertidos industriales sin que hasta la fecha contemos en el país con un canon que regule estas descargas. La contaminación de los ríos ha puesto al borde de la extinción a casi todas las especies nativas de anfibios y peces nativos del país. Otro problema lo constituye el manejo inadecuado de las excretas del ganado y el libre acceso de éste a las corrientes de agua. Igualmente grave es la contaminación que genera la industria azucarera y petroquímica. El 80% del agua utilizada por la industria petroquímica es vapor para accionar bombas y compresores. Las aguas usadas que contienen disuelto sulfuro de hidrógeno, amoníaco y ácido sulfídrico, que pueden contener hasta 10.000 miligramos por litro y 700 miligramos de fenólidos, suelen liberarse sin tratamiento a los ríos. Otro problema es la contaminación difusa vía atmosférica, que lixiviados de lluvia ácida provienen de las termoeléctricas. Hemos encontrado en ríos hidrocarburos poliaromáticos procedentes de la disposición en barrancas de aceites gastados. Otro grave problema es la inapropiada construcción de caminos, cuando en algunos tramos, para abrir 1 kilómetro de vía, se remueven hacia los cursos fluviales hasta 28.000 toneladas de suelo, lo cual representa altas tasas de erosión, sedimentación y eutrofización de lagos. Construir caminos de esta manera representa una catástrofe no solo para los ríos, sino para muchos otros recursos naturales de enorme valor ecológico, ya que la deforestación de las vertientes produce asolves que afectan la calidad de agua, al igual que el drenaje y desecación de ciénegas. Las ciénegas, vegas de los ríos y las zonas de inundaciones tienen un enorme valor hidrológico y ambiental que debe considerarse en la planeación. El arrastre de suelos y contaminantes producen la eutrofización de lagos y esteros. Esta vista aérea de la desembocadura de un río muestra la extensión que alcanza la pluma de los materiales de arrastre procedentes de las tierras altas. Los daños a las pesquerías litorales, al turismo y a la salud humana son cuantiosos. Sin soslayar el tremendo impacto que tienen sobre la fauna costera, cuyos servicios ambientales son incalculables. Otro problema serio lo constituye la biocontaminación o introducción de especies exóticas como pastos y plantas acuáticas como la lechuga de agua y el lirio acuático, que desplazan a nuestras especies mexicanas. Igualmente ocurre con las tilapias que escapan de las granjas y otras aves que, como los anates, invaden amplios hábitats. Lo mismo ocurre con las garzas vaqueras, que compiten con ventajas con nuestras garzas nativas. El caso más patético de bioinvasiones a nuestros ríos lo constituye el pez diablo, que ha invadido cuencas completas. La sobrecarga en ríos donde se practica ecoturismo es otro asunto que se debe atender.
La sobrecaptura y métodos de pesca inapropiados constituyen otro factor de riesgo, así como la extracción indiscriminada de chacales, manudos, acosiles y ranas de nuestros ríos tropicales. La acuacultura en aguas dulces, donde se utilizan alimentos de fórmula y medicamentos para peces de consumo humano y de ornato, incluso la derivación en tramos sin retorno para generar hidropoder, los embalses que rompen el curso fluvial y el cambio climático, son alteraciones en la atmósfera que irrumpen el régimen hídrico y conducen al síndrome escasez en la época de secas e inundaciones en las estaciones de lluvia. Y desde luego, nuestro modelo económico que incita a un exacerbado consumo, al desperdicio y una forma de esclavización de la naturaleza. En resumidas cuentas, somos una población creciente y consumimos demasiado. Esta situación debe hacernos reflexionar sobre lo que queremos para el futuro y lograr un equilibrio entre la riqueza material y calidad ambiental de vida. Los estudiosos han determinado que poseyendo más bienes materiales no necesariamente se es más feliz. Por el contrario, las sociedades contemporáneas padecen un vacío espiritual, ansiedad, estrés e insatisfacción. Entonces, los ríos no deberían ser considerados santuarios de vida, sitios sagrados, dignos de un respeto sacral. Nosotros no podemos permanecer indiferentes, ya que urge proteger los bosques fluviales y restaurar las cabeceras de microcuencas deforestadas. Respetar lo que marca la ley en términos de la extensión de los márgenes considerados zonas federales debe quedar libre de la intervención del hombre, que suele a veces ampliar la frontera urbana a expensas de las mismas. Hay que estabilizar las riberas, crear viveros de plantas acuáticas, reforestar con plantas acuáticas y controlar la extracción de toda clase de animales de los ríos hasta que se recuperen sus poblaciones. Pero sobre todo, replantear nuestra visión de la naturaleza. Para muchas personas en el mundo, un árbol es más que un amigo, es considerado un padre a quien amar y respetar. De igual manera, un río debe considerarse un templo de vida digno de respeto y devoción. ¿De quién es el río? ¿Quién es su propietario? ¿A quién pertenece? Se dice que son propiedad federal. ¿Pero los cuida el gobierno? ¿Son de alguna comunidad? ¿Son de todos y de nadie a la vez? ¿Tiene dueño el río? No, los ríos no tienen dueño, pertenecen a la comunidad. Son patrimonio de todos los mexicanos y no podemos permitir que intereses particulares los destruyan. Porque los ríos son una herencia para nuestros hijos. Los ríos son sagrados, son una bendición. Aquellos que los contaminen cometen un grave delito, pero además un grave pecado contra la vida y contra sí mismos. ¿Y cuánto vale un río? ¿Tiene precio? ¿Tiene valor? Sí, pero los ríos son tan inconmensurablemente valiosos que no tienen valor, son invaluables. Si los destruimos, ni con todo el oro del mundo los volveremos a revivir. Los ríos son recursos no renovables. La tragedia de los bienes comunes como los ríos, la atmósfera, los océanos, el conocimiento o sabiduría tradicional, los pájaros y demás animales silvestres, es que son de todos y de nadie a la vez. De esta manera, algunas personas se abrogan el derecho de destruirlos o de lucrar con ellos. No lo debemos permitir. Si los ríos son tan valiosos, si los hemos disfrutado tanto, ¿por qué no los cuidamos y protegemos? Debemos luchar conjuntamente, unirnos todos para garantizar su conservación y perpetuación. No hay más tiempo.
Al final, los recursos comunes, los ríos son de nuestros hijos y nietos. Ellos tienen derecho a disfrutarlos, contemplarlos y a la vez heredarlos a sus descendientes. ¿Acaso no amamos a nuestros hijos? Así como actuamos, parece que los odiamos. Los ríos, los bosques, los animales, la vida misma es sagrada, es divina. Nadie tiene derecho a destruirla y todos tenemos la obligación de protegerla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Consensuar acciones, platicar de forma civilizada y alcanzar acuerdos que nos beneficien a todos. Nadie debe sentirse excluido, ya que todos somos responsables de esta situación. A todos y a cada uno de nosotros corresponde cuidar la recuperación de los ríos que por tantos años abandonamos. Juntos, cada animal, cada plantita, cada piedrita, cada gota de agua del río desempeñan una importante función. Reiterando, al final los ríos nos pertenecen a todos y por tanto, ninguna persona o grupo tiene el derecho de deteriorarlos, ensuciarlos o contaminarlos. Por el contrario, nadie debe evadir la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y denunciar a aquellos que no lo hagan o lo afecten. ¿Tú qué harás para cuidarlo? Debemos formular planes integrales de rescate y restauración ecológica de ríos, considerando, en primera instancia, aspectos técnicos como el biomonitoreo en diversos tramos de la corriente principal y tributarios, caracterización geológica, edáfica, climática e hidrológica, diagnóstico de las fuentes de impacto, manejo de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica de cabeceras de cuenca y bosques fluviales, y balance hídrico. En segunda instancia, aspectos sociales, tomando en cuenta la organización de las comunidades para la participación, la vinculación con todos los actores sociales y políticos que habitan la cuenca para la obtención de financiamiento y ejecución de las obras, educación ambiental mediante programas de involucramiento, caracterización socioeconómica y proyección demográfica de las poblaciones contenidas en las microcuencas. En tercera instancia, aspectos económicos que ponderen la evaluación económica de los servicios ambientales, la inserción en los programas de pago por SA, costos de cada iniciativa, relación costo-beneficio, fuentes de financiamiento y la ponderación de la opción cero acción. En cuarto lugar, aspectos culturales y ambientales para la identificación de especies carismáticas, símbolos locales de la conservación y la biodiversidad fluvial en la cultura local. En quinto lugar, aspectos políticos donde se logre inserción del tema fluvial en los programas de partidos políticos, difusión, participación organizada e incluyente. Finalmente, los aspectos normativos para la elaboración e impulso de ordenanzas y normas de observación a nivel de comunidad y municipio, así como régimen de propiedad de las tierras donde nace manantiales y ríos. Con lo anterior, se diseñará una estrategia de gestión integrada de ríos que contemple acciones que definan normas y sanciones para delitos ecológicos como la pesca o captura de todo tipo de animales de río, la disposición de basura en río, lavar autos dentro del río, lavar ropa con detergente dentro de los ríos, dejar basura en la orilla del río. Y bajo este plan y estrategias se pondrán en marcha acciones en el corto plazo, establecer y firmar compromisos por parte de los representantes de cada organización para saneamiento de cauces e extracción de basura, publicación y difusión de ordenamientos para la protección de los ríos e instalación de comités comunitarios de vigilancia de los ríos. A mediano plazo se pretende diseñar y establecer viveros municipales
para abastecer de árboles a los programas de reforestación, la reposición y plantación de árboles del bosque fluvial, establecimiento de sistemas agroforestales en cultivos agrícolas de ladera y mitigar los problemas de erosión en caminos a través de obras de cuneteo y cauces empastados. Posteriormente, y de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, uno de los pasos a seguir es conformar un comité de cuenca. Este no es obligatorio, pero al contar con esta figura, se puede conseguir recursos para apoyar acciones. ¿Quiénes deben ser convocados? Todos los representantes administrativos municipales, los representantes de ejidos y bienes comunales, las organizaciones de productores y usuarios del agua, las instituciones de educación, las organizaciones religiosas, deportivas y culturales, y todos los interesados en el cuidado y protección de la cuenca. Igualmente, es importante impulsar políticas públicas para incorporar el programa de pago por servicios ambientales a los bosques fluviales y bosques de manantiales. Hay incertidumbre respecto al futuro, ya que no podemos heredar a nuestros hijos un mundo sin ríos, un planeta contaminado o una actitud egoísta. Por ello, urge construir una nueva solidaridad planetaria. La gestión de ríos puede ser el eje integrador de cohesión y unidad de nuestros pueblos. Luchemos por esta utopía. Los ríos son santuarios de biodiversidad e hidroenergía, y la continuidad del ciclo hidrológico es lo que debemos garantizar. La clave está en la educación, en la formulación de una nueva cultura y ética del agua. Porque si los ríos en vez de agua llevaran oro, no tendrían más valor.